Bueno, yo quiero que hoy sigamos nuestras charlas y me gustaría que habláramos de qué es el socialismo. Pero no vamos a hablar del socialismo, de la teoría, de Marx, ni nada de ese cuento. Esa información se consigue en cualquier libro, cualquier biblioteca. Y después lo iremos sacando la información, sino que quiero que hablemos por qué la gente cree en el socialismo, desde cuándo la gente cree en el socialismo. Y digamos, hay muchas investigaciones y muchos temas, ¿cierto? Ya desde la antigüedad el hombre se planteaba un mundo mejor, un mundo equitativo. Se supone que el, el hombre, digamos, en la antigüedad, en la época primitiva, pues todo lo compartía. Y hay gente que dice que eso se llama un socialismo primitivo. Pero ¿cuándo se acaba eso? ¿Por qué se acaba eso? Y por qué el hombre siempre ha tenido la añoranza de volver al mundo que nos hizo ser y existir y estar aquí. Digamos, hay teorías, digamos, que ya contradicen la visión darwinista de que los fuertes llevan al padrón a los débiles y ellos son los que sobreviven, sino que se dice que la humanidad existe y todos los seres vivos por un sistema de cooperación, ¿cierto? Entonces, ese sistema de cooperación, digamos en política, es lo más parecido a lo que conocemos como socialismo. Y no sé bien cómo habrá sido en Oriente, pero digamos en Occidente existen desde los griegos de hace 2000, 3000 años atrás hechos que nos hablan de la preocupación de la humanidad por el mundo, digamos, inequitativo y casi tiránico que se vivía, ¿sí? Se habla de Epicuro, Epicuro hablaba, por ejemplo, de que el mundo del consumismo y de, y de acaparar era una continua insatisfacción, ¿sí? Y yo diría que el libro más clave y ahora que, que habla sobre el tema, yo diría que el principal tratado, el tratado más antiguo sobre el socialismo es la misma Biblia. ¿Y a dónde quiero llegar? Digamos, cuando uno es niño y le enseñan sobre la Biblia, se le explica de que la Biblia es un libro que habla de los orígenes del hombre. Yo diría que la Biblia no habla de los orígenes del hombre como tal. Ahí no hablan del hombre primitivo, no hablan de la cantidad de vicisitudes del Homo sapiens ni nada de eso. Pero sí te habla, yo diría que habla de los orígenes del hombre del sedentario, del hombre que se asentó en ciertos lugares. Y para mí la Biblia se escribe, digamos, cuando aparece la propiedad privada, o sea, la esclavitud. Y muy curiosamente, la Biblia, a pesar de que cada libro tiene su naturaleza, se dice que el libro más antiguo de la Biblia es el Éxodo, pero digamos, la Biblia como la conocemos hoy en Occidente, el libro 1 de la Biblia, el Génesis, trata como de decir ciertas cosas que para mí es la primer crítica a la sociedad de pues inequitativa, ¿sí? Por ejemplo, dicen que Dios crea al hombre
y le da potestad, libre albedrío, le da poder sobre todos los seres de la naturaleza, sobre los animales, las aves, y le dice que eso es bueno. El hombre, como decirle, el hombre tiene todas las herramientas para vivir bien, salir adelante, y es el hombre el que ha hecho mal uso de eso. En la misma Biblia pues se habla de una palabra que se utiliza mucho hasta hoy, que se llama pecado. Dicen que nosotros no estamos en un paraíso porque pecamos, ¿sí? Quisimos ser como dioses, dicen algunos. Pero la palabra pecado significa simplemente error, un error, ¿sí? Pero este tema no es ni religioso ni bíblico, solamente para ambientar qué es lo que pasa. Entonces, digamos, en ese sentido, la Biblia, no, como te digo, como ser un libro de la sociedad sedentaria y de la esclavitud, que se escribe ya cuando existe la propiedad privada, pues no mira ciertas cosas que ocurren antes. Digamos, ¿por qué existe la esclavitud? Y resulta que la esclavitud se da por un hecho particularmente para mí, que es por la falta de conocimiento, digamos, de ciertos pueblos. O sea, el hombre hace la primera revolución, digamos, del conocimiento. Se dice que el siglo XX es el siglo del conocimiento. Yo digo que no. Yo digo que el conocimiento es por ahí el siglo V antes de Cristo, el siglo III, donde el hombre empezó a ver ciertas cosas que le iban a servir para construir todo lo que hemos construido hoy. O sea, saber, digamos, el tiempo, las duraciones de las estaciones, los días, los meses, toda esta codificación que hizo del tiempo, que en sí fue necesaria para saber la agricultura. Digamos, en Egipto se necesitaba, digamos, cultivar, y a veces cultivaban, el río se crecía. Entonces, este tipo de hombres pues le dice, digamos, a los jefes, a los faraones, dice, mire, particularmente se puede en tal época, para que antes de la creciente recoger las cosechas, el río trae el humus, todo eso, y el año entrante seguimos igual, ¿sí? Estos hombres generalmente van a ser los sacerdotes, digamos, sacerdotes, druidas, los que analizan, digamos así, los sueños. Van a tener un poder muy importante, y muchos de estos van a ser los jefes, dependiendo de la forma de gobierno de ciertos lugares. Pero al ir mejorando y aumentando, digamos, las cosechas, pues va a haber la necesidad de dos tipos de personas, que son uno los soldados, el ejército, para protegernos de los invasores, tanto protegernos de las revueltas como protegernos de todo. Y el otro tipo de hombres que va a necesitar va a ser los esclavos, ¿sí? Muchos van a ser tomados a la fuerza, pero otros van a ser, digamos, por simple petición de las personas. O sea, si yo vivo en un lugar y yo no entiendo el transcurso del tiempo, el cielo, hay lugares que tampoco el cielo se ve. Entonces, digamos, donde se empieza a generar mejor este desarrollo, es lugares donde el cielo es muy claro, ¿sí? Donde también los ríos empiezan a ver
la relación río, tierra, cielo. Y esa relación va generando, digamos, el advenimiento de la religión, ¿cierto? Y volviendo al tema de la Biblia, pues tú ves, hay muchas partes que te hablan de diluvio universal, que es exactamente eso, o sea, lugares que es imposible vivir por su clima, por sus condiciones geográficas. Y digamos, otros lugares que son más benignos para el desarrollo agrícola, que es lo que hace la sociedad sedentaria. Sí, la India, el Indo, el Ganges, sí. Y bajo eso se va generando una cantidad de mitos. Pero volviendo, digamos, al tema del socialismo y el tema de la Biblia, digamos, desde la creación de la Biblia, esa es la preocupación del hombre, o sea, porque el mundo es desigual si Dios nos dio todo. ¿Y qué es la solución de ese problema, digamos? Entonces, digamos, se habla desde el primer momento que el hombre quiso ser sobre Dios, o sea, quiso hacer lo que no debía hacer según la Biblia, pues Dios le da el plan B, o sea, yo te voy a mandar un Mesías, ¿sí? Pero antes, en el transcurso del Mesías, pues hay otras cosas que Dios le promete, digamos, le promete la libertad, le promete ciertas cosas si sigue ciertas condiciones de Dios, o sea, ser un buen hombre y obrar bien. Y el Dios le promete, digamos, una tierra prometida. Le promete una tierra prometida, pero la tierra prometida no es, bueno, ustedes van a ser libres y se van hacia, hacia la tierra que yo les doy y van a seguir haciendo lo mismo que siempre han hecho. O sea, tienen que tener ciertas condiciones y ahí es donde yo digo que la Biblia es el primer tratado de socialismo, porque la Biblia te dice que la tierra que Dios le dé a los hombres va a ser repartida en partes iguales a las 12 tribus de Israel. Sí, digamos, hay otros señores que dicen que la Biblia también tiene mucho de numerología, o sea, el número 12, el número 3, todo eso, todo eso pues tiene, digamos, una simbología, ¿sí? Pero vamos a aceptar, por ejemplo, el número 12 generalmente habla de una totalidad, pero vamos a aceptar que eran 12 tribus, ¿cierto? La idea era repartirlas en 12 tribus iguales, pero digamos, eso lo hace el capitalismo, lo hace cualquier situación, o sea, se reparten las cosas iguales, eso no tiene nada del otro mundo. ¿Dónde entra a asistir el socialismo? Y digamos que el socialismo entra a existir cuando se dice son 12 tribus, pero se va a dividir la tierra en 13 partes. La otra va a ser como una especie de ejido, o sea, para que en un tiempo determinado se mira cómo está la situación y de esto se va a volver a repartir equitativamente, no igualmente, sino equitativamente. Digamos, por decir algo, la tribu de Judá le va mejor que la tribu de, no sé, de Leví, no sé. Entonces, la tribu de Leví va a tener más ayuda. Y eso es lo que en el socialismo, digamos, científico de hoy se llamaría como un plan quinquenal, ¿cierto? Porque el socialismo actúa cada tiempo, pero después se analizan los errores, la acción causa-efecto,
de las políticas que se hicieron. Entonces, yendo, digamos, al tema de la Biblia, que también quiero decir otra cosa, no es que el pueblo de Israel fue pueblo como escogido por Dios y por eso que sus ideas son las más interesantes del mundo. No, yo pienso que eso es un hecho que se da en la sociedad sedentaria, en la sociedad esclavista donde aparece la propiedad de la tierra y posiblemente esa idea de esos escritos vengan de otros escritos antiguos o de la tradición oral, ¿sí? El problema no solamente era del pueblo judío, sino que también pasaba en la Grecia antigua, pasaba me imagino que en la India, me imagino que en toda la parte de Persia. Y a medida que eso que nos llega hoy como religión o como escritos antiguos religiosos, pues era, digamos, la mayor preocupación de los pobladores de ese lugar, cuya cosmología pues está dado en religión. O sea, hoy nosotros llamamos al capitalismo, no lo llamamos religión, pero nos comportamos en la economía, en el liberalismo, como si fuera una religión, o sea, la ortodoxia, que no se le puede dar la empresa al Estado, que todo tiene que ser de un privado. Esa es una ortodoxia que posiblemente en muchos años adelante, si la humanidad sigue existiendo, pues se puede mirar como algo como religioso, ¿sí? Los escritos antiguos hablaban mucho de temas como la salud, ¿sí? La salud, qué animales comer, qué no comer, cómo vestir, pero básicamente eso eran hechos del comportamiento del hombre, el comportamiento ideal del hombre frente a la supervivencia, ¿cierto? Lugares muy inhóspitos, no había refrigeración, no había cantidad de hechos. Y digamos que el pueblo judío o el pueblo que se asienta en esa zona del Asia Menor es un pueblo que sí tiene, digo en mi parecer, una cantidad de experiencia para escribir, porque digamos ellos están dominados por los 5 imperios más grandes de la antigüedad, o sea, el egipcio, el el persa, el babilonio, el griego y el romano. O sea, entendiendo qué es lo que quieren los imperios y entendiendo que lo que quieren los imperios en sí es contraproducente con la equidad, ¿cierto? Hoy muchos pueblos africanos asumen, digamos, posiciones muy parecidas a las de los judíos, digamos en el reggae, ¿cierto? Hablan de la Babilonia, de la ramera, ¿cierto? Y posiblemente cuando tú oyes un señor como Jesús de Nazaret, más adelante, que para mí es otro transcrito de posiblemente mucha teoría, tradición oral que existió también por esas regiones, pues él siempre está criticando el establecimiento, el poder, está criticando el poder como algo. Y yo creo que eso en Occidente, yo creo que no hay uno de nosotros que nos salvemos de esa percepción de la vida, tanto el más liberal como el más socialista, el más comunista. Todos tenemos un ADN que nos hace ver el mundo como algo de que lo correcto es compartir, lo correcto es ayudarnos, lo correcto es la cooperación. Y por eso Jesús llega un momento que pues hace algo
que, que puede ser, digamos, hasta idealista, pero es algo interesante, que es decir es que el verdadero reino no es esto. Esto es un valle de lágrimas, pero hay un lugar donde hay un rey justo, que nosotros vamos a compartir la felicidad. Y ahí es donde Carlos Marx pues entra, diría yo, porque Carlos Marx siempre ha hablado de traer el cielo a la tierra. O sea, el objetivo del socialismo es tomar todas esas teorías antiguas, esas creencias antiguas, y decir, pero eso se puede hacer acá, se puede hacer acá. Hay que hacer unas cosas muy fuertes, tal vez muy feas, pero necesitamos crear un nuevo hombre que, que esté en condiciones de, de llegar a esa situación. Y Carlos Marx no lo hace desde el punto de vista, como diría algún amigo mío, de lo idealista, sino que Carlos Marx dice, esto parece que se está dando, porque los países industrializados que llegaron al capitalismo, él decía, el capitalismo es una forma de opresión tan avanzada que es casi imposible que exista una superior al capitalismo. Entonces Carlos Marx diría, en un momento determinado, los pueblos están tan avanzados, y eso pasa en el capitalismo, que a ti te explotan sin que tú te des cuenta que estás siendo explotado, porque todo funciona como un relojito, no hay que tener un señor encima tuyo. Pares o no pares, el banco sigue corriendo los intereses. Pares o no pares, la economía sigue existiendo. Pares o no pares, el mundo sigue en una dinámica económica. Y entonces, lo que ya con la tecnología hay muchas cosas que puede que hayan sido mejoradas. Hay gente que dice que eso es del capitalismo, yo no lo creo, yo creo que ese es el avance humano. Por ejemplo, el futbolista, voy a decir un ejemplo. Un futbolista nace en un pueblo pobre de la Argentina, en Chacabuco, digamos un ejemplo, Daniel Pasarela. Él va y juega en River Plate, igual a la selección, y resulta que llega a ser presidente de ese club. ¿Qué pasa? Sus salarios son tan altos que no es una relación, digamos, obrero-patronal de que el patrón dice yo le pago apenas el 10%, por decir algo, del valor de la mercancía, porque la mercancía, o sea, el espectáculo del fútbol, tiende a ser un espectáculo tan exorbitante. O sea, un partido de fútbol pueden ver 100 millones de personas y se puede manejar tanto capital que en cierta forma el futbolista, si bien es explotado, no es una explotación, digamos, que indigna, ¿cierto? Entonces, desde que ocurrió un hecho en Europa que se llama la ley Bosman, que, que el futbolista de apellido Bosman en Holanda quería jugar en otro equipo, no lo querían vender, pero le pagaban mal, y la ley salió y dice que el sueldo de un futbolista es relativamente proporcional al valor del futbolista, ¿sí? Y otras cosas que salieron en la ley. Entonces, un equipo tiene un futbolista, lo compra, no lo quiere poner a jugar. Bueno, no lo ponga a jugar, pero lo tiene que pagar tanto. Sí, entonces esas formas de contratación se salen ya del término obrero patrón, que el obrero se gana un salario mínimo, que a duras penas le alcanza para vivir, ¿sí? Entonces esas cosas van haciendo cada vez más la aparición, digamos, de una sociedad sin explotador. No quiere decir que socialismo quiere decir pobreza. Por ejemplo, en el caso de la música, hay personas que montan sus canciones al YouTube, a la red,
y no van a una disquera, que las disqueras están pasando momentos difíciles. Entonces, tú quieres ver esa canción, tú pagas. Sí, tú pagas, ya YouTube cobra por tener, por tener esa exclusividad si no quieres ver propaganda. O tú vas a una página de un músico y tú dices, yo quiero esa canción y la compro directamente. Yo mismo la quemo en mi casa, o sea, la copio. Y, y se va desapareciendo, digamos, el intermediario. Y en eso va siendo como el verdadero anhelo de pues del trabajador, que un señor parásito no se le gane su trabajo. Obviamente que gano yo con volverme millonario y mi entorno tal. O sea, yo me debo también a la sociedad. Y esa es de, digamos, los otros puntos. O sea, digamos, Messi se gana miles de millones, pero en Rosario, tal vez en una cancha, fue donde él empezó a patear primera vez el balón. Fue la alcaldía de Rosario, no sé, o la comunidad del barrio que se planteó hacer esa cancha. Tal vez un señor lo llamó y entró en un equipo de la cuadra. Sí, todas esas cosas es que van haciendo, digamos, que el trabajo que aparentemente se gana una persona se deba a muchos hechos. ¿Sí? Entonces, digamos, voy a dejar ahí. Ese es un tema, no quise tratar el socialismo desde el punto de vista de la teoría, porque generalmente la gente cree que los socialistas son unos locos y que caprichosos y que envidian a los ricos y todo eso. Cuando prácticamente yo diría es un anhelo humano. Y diría que todos, absolutamente todos los occidentales, y por qué no todo el mundo, en cierta medida sabe que eso es lo correcto. Bueno, hasta luego.